otros por medio de profetas, otros por medio de sueños. Pero ¿quién ha visto a Dios? Nadie. La misma Biblia dice que nadie se ha visto a Dios, que los que han creído en Él han creído por fe. ¿Sí? Han creído a la palabra y se han llevado por ella. Algunos han visto, como les digo, sueños, han visto visiones, han visto o a través de profetas, han visto milagros, sanidades y cosas como tales, y eso también los ha motivado a creer. Pero lo impactante es Abraham. Lo importante es Ana, que solo recibieron la palabra. Pero aquí el más grande en cuestión de fe es Abraham, porque pues esperó muchos años. Tal vez Sara esperó pocos. Al poco tiempo ya estaba embarazada y dio a luz su hijo. Pero Abraham no. Abraham tuvo que esperar muchos años, confiando en Dios. Ahora viene otra parte también muy fuerte, que es cuando Dios le dice a Abraham: ve y sacrifica a tu único hijo que tienes. En ese tiempo la gente tenía costumbre de sacrificar sus hijos a los ídolos, a los dioses de aquel tiempo. Entonces Dios, como sabía que Abraham tenía una idea de todas esas cosas, le dice: ve y sacrifícalo, como los otros hacen a sus dioses, hazlo tú también a mí, ¿cierto? Y Abraham dijo: bueno, Señor, es mi único hijo, pero si ellos sacrifican sus hijos a sus dioses, ¿cierto? Porque creen en sus dioses, que son de madera, que son de palo, que son de piedra, que son de metal, y son capaces de sacrificarlos por su fe que han puesto en esos dioses, ¿cuánto más yo que creo en el Dios vivo? Entonces lo voy a hacer, Señor. Y Abraham fue dispuesto a sacrificar a su hijo para decirle a Dios: yo sí creo en ti. Así como ellos creen en sus dioses, yo también demuestro que yo creo en ti. Pero yo a los dioses de ellos no los sacrifico jamás. A ti sí, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra, y tú sí mereces que yo haga este sacrificio. Claro, vuelvo y les digo, porque era una costumbre de aquellos tiempos, y a veces la gente, la costumbre que ve, le parece algo muy natural, muy normal, porque nacen en esos tiempos, ¿cierto? Entonces Abraham lo tomó como algo así. Pero cuando ya Abraham iba a poner el cuchillo sobre el muchacho para sacrificarlo, Dios le dice: detente, Abraham, no lo hagas. En realidad no te estoy pidiendo que hagas lo que hacen los otros, sino solamente era una prueba para ver tu convicción, tu seguridad. ¿Y qué más era? Una palabra de parte de Dios. Porque tampoco Abraham estaba viendo a Dios, sino que la Biblia dice que un ángel vino a Abraham y le dijo: detente. Mira, todo lo que Abraham hizo, toda esa fe, esa convicción, esa seguridad, esa esperanza en su corazón, ¿cierto? Que la Biblia dice esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza contra esperanza? Es que todo lo que veía a su alrededor no le daba ninguna señal de que su milagro podía hacerse real. No había ninguna señal. Es tremendo, hermano. Es tremendo cuando tú ves alrededor que nada está a tu favor, que todo está en contra. El tiempo está en contra, la gente está en contra, el clima está en contra. Nada, no hay nada a tu favor, nada. Estás solo. Y Dios quiere que tú llegues a ese nivel. Que nosotros lleguemos a ese nivel, donde tú mires a tu alrededor y digas: estoy solo, totalmente solo, no hay nada. Es más, la tripa grande se quiere comer a la pequeña. Ni siquiera mi cuerpo, ya no tengo fuerzas, ni mi cuerpo, o sea, a mi alrededor no hay nada. Y aparte que alrededor no hay nada, ni un poco de agua, ni alguien que me ayude, ni alguien que por eso la Biblia habla del desierto. El desierto donde estuvo Elías 40 días. Imagínense, estuvo Moisés 40 días, estuvo Jesús 40 días. Imagínese usted caminando por el desierto, sin agua, sin comida, con un sol más terrible que este en el día, y en la noche
un viento recio, frío. Bueno, yo no sé si ustedes hayan estado alguna vez en una zona desértica. Yo sí estuve, no por mucho tiempo, pero estuve y sé lo que es el desierto, ¿cierto? Las nubes de arena, una arena finititica que se vuelve como una espesa nube y no ves a ningún lado. Y para verte o comunicarte con alguien tienes que gritar: oye, Juan, ¿dónde estás? Y Juan responde: estoy por acá, estoy por acá. Y tú vas siguiéndole la voz porque no ves nada. La arena no te deja. Y esa arena puede estar horas, puede estar días moviéndose. Y tú tienes que caminar entre esa arena, ponerte algo en la cabeza, ¿cierto? Y todo eso, unos lentes, porque si no se te mete la arena en los ojos, en la boca, en las orejas. Tienes que cubrirte todo para que esa arena que el viento levanta y como si fuera un polvo, es una arena demasiado finita, hermano. Es tremendo. Y el frío en la noche, porque en el desierto, o sea, no hay paredes, o sea, el aire, la brisa corre a una velocidad que nadie la puede detener. Y el sol al mediodía, Dios mío, y 40 días en ese lugar. No, hermano, nosotros no aguantamos ni 10 minutos en el sol, ya estamos bravos. Cuando vemos el sol, ay, este sol, no, hombre, no, está haciendo mucho calor, no. Imagínate 40 días. Entonces, en 40 días tú vas caminando, llegas a un lugar, descansas, pero no hay nada, te toca sentarte ahí en la arena, comer, no hay que comer. Sigues avanzando, otro día más, y cada día que pasa más débil, 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 quedas tirado en el suelo. Débil en 40 días, sin agua y sin comida. Y ahí estaba Moisés, y ahí estaba Jesús, y ahí estaba Elías y muchos otros hombres de Dios. ¿Por qué Dios los llevó hasta ahí? ¿Por qué? Mira, la psicología. Ahí entra la psicología. Y ahí en ese desierto Dios les mandó ángeles que los alimentaran. Dice que cuando Jesús culminó sus 40 días de ayuno, después de ser tentado por el enemigo, por Satanás, vinieron ángeles y le servían. Elías se metió en una cueva después de haber caminado 40 días por el desierto, encontró una cueva y se metió. Y vino un ángel a esa cueva y le dio de comer. Mira, Abraham después de 40 días bajó del monte donde estaba orando y obviamente encontró alimento. Josué siempre andaba detrás de él. Me imagino que si le faltaron las fuerzas, Josué se lo trajo cargado, no sé. Pero bueno, el asunto es que Dios no permitió que ellos muriesen, pero que sí experimentaran el no tener absolutamente nada. Amén, hermano. Hay una canción hermosa que la primera vez que la escuché me hizo llorar y recordar muchas cosas, porque a mí me tocó también vivir mi desierto. Zapatos con huecos, cambia y pon, tenía 2 o 3 mudas de ropa, me la quitaba, la lavaba, la tendía y en la tarde nuevamente la cogí, me la volví a poner y vuelta lavaba la que me quitaba y al siguiente día nuevamente me ponía esa que había lavado y así, sin medias, las medias estaban con huecos, ya estaban, mejor dicho, la ropa vieja que tenía que ponérmela con cuidadito porque medio hacía fuerza y ¡tras! Se rompía y fuera. Tenía que tener mucho cuidado con la ropa y hasta ahora se me queda eso en la cabeza y a veces le digo a la mujer: no laves tanto la ropa, hombre, que me la vas a... Y el Señor me dice: si se pone vieja yo te doy otra. Pero en ese tiempo uno estaba así como pensando: no, es que si me quedo sin ropa después, no. Y siempre llega más ropa, siempre llegan más zapatos, siempre llegan más cosas. Porque Dios siempre va a proveer y nunca dejará de proveer. Amén, hermano. Pero yo me acuerdo esa parte, hermano, cuando te quedas sin nada.
no sabes ni de dónde coger, y enfermo en una cama postrado, me dio el dengue, ¿cierto? Y allí estaba con fiebre día y noche y postrado en una cama, solo. Y yo decía, Dios mío, aquí me voy a morir y solo. Y no, sino que después de la semana Dios me levantó. Me levanté todo así como que débil y recién empecé a tener deseos de comer porque el paladar como que no sé, cuando te dan esas enfermedades, te pongan la comida más sabrosa que te pongan, tú ni pierdes el olfato, pierdes todo, ni el agua, nada quieres y es terrible, hermano, pero allí aprendemos. Dios te lleva a ese nivel espiritual, te lleva a ese nivel para que tu fe esté puesta en Él y en nadie más. Amén. Abraham, me imagino, después de esa experiencia, Moisés, después de esa experiencia, el mismo Jesús, después de esa experiencia, ¿qué le iba a tener miedo al clima, al sol, al frío, a la lluvia? ¿Qué le iba a tener miedo a eso, hermano? Él podía decir, hombre, si yo aguanté 40 días en el desierto sin comer, sin techo, sin nada, estaba así solo, tirado como cualquier cosa ahí en el desierto. Y Dios allí me sostuvo. Entonces, ¿qué miedo voy a tener yo de ir a un lugar donde hay poco? ¿Qué miedo voy a tenerle a una enfermedad? ¿Qué miedo voy a tenerle yo a un problema económico, a un problema social? ¿Qué miedo voy a tenerle si Dios me sostuvo en el desierto mientras yo tenía nada? Eso es levantar una fe poderosa. Amén, hermano. Eso es levantar. Por eso cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando te encuentres en momentos apremiantes, levanta tus manos y di, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Como estuviste con Abraham, como estuviste con Moisés en el desierto, como estuviste tú esos 40 días en el desierto y ahí Dios te sostuvo, tú estarás conmigo en cualquier tiempo apremiante, en cualquier tiempo difícil. Amén, hermano. Pero vuelvo y les digo, es necesario llenarnos de la palabra. Si el que les habla con esta certeza y seguridad, es porque un día le pregunté a Dios, Señor, yo quiero tener una fe grande, yo quiero tener una fe poderosa, yo quiero tener una fe, Señor, que esté puesta solamente en ti y en nada más. Me dijo, bueno, lee la Biblia. Y empecé a leerla. Y le digo, Señor, ¿de dónde está la fe? Porque estoy leyendo y no sigo, me siento igual. Sigue leyendo. Sigue leyendo porque es un proceso. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6, pasaron 7, pasaron 8. Y recién empecé a ver uno de mis anhelos, que era tener una familia, una esposa, una hija o hijos y todo eso. Porque yo vine solo al Señor, pero pasaron los años. Y yo seguía creyendo, y seguía confiando, y seguía metido en la palabra. Algunos me decían, ¿te vas a quedar solo? ¿Le vas a servir al Señor solo? Bueno, la Biblia dice que está bien. Le digo, no me voy a quedar solo. No, porque los años están pasando. Sí, están pasando. Pero Dios me prometió que me daría una familia. Y yo le he creído a Dios. Así que seguí esperando, hasta que se dio. Hasta que se dio. Y hay muchas cosas que Dios me ha mostrado en sueños, en visiones, palabras que he recibido, y está aquí, no las he olvidado, las tengo aquí. Y digo, Señor, un día yo sé que eso que me has prometido se va a cumplir. Y yo lo espero, y aquí estoy de pie esperando. Esa palabra yo la creí porque tú me has enseñado a creer en tu palabra. Porque un día te pedí, Señor, dame fe, quiero tener una fe fuerte. Pero Él me dijo, lee mi palabra. Y me doy cuenta que sí,
porque cada vez que leo más y más la palabra, siento que mi fe se hace más fuerte cada día. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, culmino con esto. Hay que luchar, pelear, batallar para alcanzar las promesas que Dios ha puesto para nosotros. ¿Amén? O sea, promesas que son personales. O sea, no son las promesas generales que uno encuentra en la Biblia, sino personales. Dios tiene promesas muy personales, que te llamó a un ministerio, que quería usarte aquí, que quería usarte allá, que quería bendecirte de esta manera, bendecir tu hogar, darte hijos al que no tiene hijos, darle economía al que no tiene economía, darle, no sé, tú quieres algo, buscas algo especial y Dios te lo quiere dar. Eso es algo muy personal, pero hay que pelear por ello. Amén, hermano. Eso no llega fácil. Abraham peleó para recibir esa bendición que es su hijo. Jacob peleó, dice la palabra, con los hombres y con Dios para alcanzar la bendición que él quería alcanzar. David tuvo que pelear por su bendición. Para llegar a ser rey tuvo que pelear. O sea, no pelear contra Saúl, sino pelear contra todo aquello que iba en contra. Porque él podía haber matado a Saúl y ahí terminaba todo. Pero no, él sabía que esa no era el enemigo, no era Saúl el enemigo. Había un enemigo más allá que él tenía que vencer. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. A veces es contra nosotros mismos, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra falta de paciencia, con esas inclinaciones hacia cosas que no son buenas. Y Dios quiere que nosotros nos neguemos a todas esas cosas. Amén, hermano. Que si nosotros tenemos fe, decirle al Señor, yo tengo fe, Dios me dice, muéstrame tu fe, coge mi palabra y ponla en tu corazón, muéstrame tu fe, cree en mis promesas y empieza a servirme como lo hizo Abraham. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, levantó un altar y adoraba a Dios continuamente en ese altar, y él no dejó que ese altar se apagara. Los altares tenían fuego. En los altares había que poner leña todos los días, ir a buscar leña y meter. Las 24 horas del día tenía que estar encendido, fuego saliendo en ese altar y siempre poniendo algún sacrificio sobre ese altar. Dice que se traían corderos, se traían vacas, novillos, se traían palomas, se traían diferentes tipos de animalitos que Dios les decía que podían poner sobre el altar, ¿cierto? Incienso, varias hierbas y plantas que tenían perfumes agradables que Dios les mandaba que pusieran en ese altar. Pues no siempre estaban quemando de pronto grasa, carne, pero quemaban también plantas, ¿cierto? Creo que los animales eran cada un año o dependiendo del pecado cometido, no recuerdo bien eso. Pero no era todos los días, ¿cierto? Era una vez al año, por ejemplo, el cordero, que representaba a Jesús, y otros animalitos, dependiendo del pecado, dependiendo la petición, iban y llevaban esos animalitos y se ponían sobre el altar. Pero mayormente era incienso el que siempre estaba encendido, las 24 horas del día, subiendo el aroma de esas planticas, ¿cierto? De esos palos, pero ese altar siempre estaba encendido. ¿Qué representa ese altar? Nuestra mente, nuestro ser, nuestro interior. Que siempre nuestro ser sea un altar, un templo. La palabra dice que somos templo y en ese templo hay un fuego encendido. En el templo que tenía Israel había un fuego encendido que nunca se apagaba. Que había gente dedicada a mantener ese fuego encendido las 24 horas del día. Amén, hermano. Y debe ser así también en nosotros. Entonces Dios dice, enciende un altar en ti de adoración. Sé un altar, sé un templo de adoración. Que la gente vea en ti que eres un adorador, un cristiano genuino, que me sirve, que a través de ti yo pueda mostrar mi gloria al mundo. Que a través de ti la gente pueda ver el cambio. Que la gente al verte pueda decir, mira, ese hombre, esa mujer, Dios la cambió.
Dios le transformó, Dios le ha bendecido, no era nadie, no tenía nada, andaba perdido, andaba pobre, andaba enfermo, andaba en vicios, pero Dios lo sacó y míralo ahora. Es un altar de adoración. Eso es lo que Dios quiere. Y Abraham tenía ese altar de adoración. Entonces todo el mundo que veía a Abraham decían, Abraham tiene un Dios, un único Dios. Y Abraham cree en ese Dios. Para muchos es locura, porque no lo hemos visto tener hijos, ni tener familia, ni tener nada. Pero Abraham, ahí está. Hasta que llegó el día que Dios se glorificó y le dio el hijo. Y hasta el día de hoy, el mundo recuerda a Abraham. Mientras que los que no creyeron, desaparecieron. Nadie habla de ellos. Pero del hombre que creyó en Dios, todo el mundo habla. Todos los días, en cada culto, se habla de Abraham. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Pero ¿qué hizo Abraham? Luchó. Desde el momento que recibió la palabra hasta el cumplimiento de ella, años, 20, 30 años, no sé cuántos años pasaron, pero él siguió de pie, con el altar encendido y nunca dejó que se apagase, adorando a Dios, adorando a Dios. Aunque el mundo entero le decía, Abraham, tu Dios no es real, tu Dios te engañó, o de pronto te dormiste como que muy lleno, habías comido mucho y tuviste un sueño raro ahí, o te estás volviendo loco, Abraham. Y Abraham decía, no, Señor, yo he creído y yo sé que mi Dios vendrá y hará lo que ha prometido. Amén, hermano. Finalmente, es importante que entendamos que el primer lugar lo tiene la palabra. En todo, en toda reunión espiritual, en todo evento espiritual, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. El primer lugar no lo tiene la oración, el primer lugar no lo tiene la alabanza, el primer lugar no lo tiene ninguna de las cosas que hagamos aquí, sino la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que no importa dónde te reúnas, que no importa si hay poca o mucha gente, que no importa si es un lugar sencillo o humilde, no importa. Lo importante es que haya palabra de Dios, porque la palabra de Dios despertará fe en nuestros corazones. Y la palabra de Dios se encargará de que donde hay poco, Dios traiga abundancia. ¿Por qué? Por la fe que la palabra de Dios despierte en nosotros. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Póngase de pie, cierre sus ojos un momento.